Estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Carlos Espinosa de Recochea, hablando de la renegociación del Telecan. Y justamente nos quedamos en un tema muy interesante, que son las reglas de origen y los certificados a través de los cuales se acredita el origen de las mercancías. Hablando de este tema, doctor, en lo particular, ¿quién expide los certificados? ¿Cualquiera es una autoridad mexicana o quién es el encargado de expedir los certificados? Bueno, en el caso del Telecan es un tratado particular donde el certificado lo va a expedir ya sea el comercializador, el exportador o el productor del bien. Yo creo que debería ser mejor que únicamente lo pudiera expedir el productor, porque es el único que conoce de qué está hecho el producto y si realmente es originario. Lo requisita un formato de libre llenado, no es un formato oficial ni mucho menos, y se le entrega a la contraparte. E inclusive puede, cuando las operaciones son periódicas, un solo certificado puede amparar las operaciones de todo un año. Entonces basta con que den un certificado en enero y todas las operaciones de enero, todas las operaciones del año van a quedar amparadas con ese certificado. Y bueno, este certificado, por lo que nos comenta, pues se convierte casi como en un documento público, al igual que pudiera ser un documento privado, como pudiera ser una factura, ¿no? Equiparando un poco, porque quien lo expide es el mismo proveedor o el comercializador. ¿Está sujeta a algún tipo de verificación de parte de las autoridades, en uno y en otro caso mexicana y norteamericana? O en un momento la autoridad verifica este origen, no solamente ya cuando hay una controversia, y de dónde surgiría una controversia, por ejemplo. Muy buena pregunta. Sí, es un documento definitivamente 100% privado. Vamos a suponer que hay un importador mexicano, realiza operaciones con Estados Unidos, el exportador en Estados Unidos le expide el certificado. El importador mexicano basta con que acompañe ese certificado a su pedimento de importación y pasará la mercancía contrato arancelario preferencial. Sin embargo, la autoridad aduanera tiene 5 años para revisar si efectivamente esa mercancía tenía derecho o no a gozar del tratamiento preferencial. Entonces va a revisar el origen y le manda, como económicamente no ha sido viable, no puede hacer la visita en origen. Está prevista en el tratado, pero en la práctica no se hace. Es muy pocos los casos en que se ha trasladado a la autoridad mexicana a revisar a la compañía americana. Y además que sería costoso para el mismo. Así es, sería demasiado caro. Tendría que entrar en otros temas, ¿no? De ver si vale la pena o no, de cuánto será el crédito, como para que pueda ir a la. Exacto, pero aquí todavía no hay crédito. Aquí todavía no hay crédito. Aquí la autoridad lo que hace es envía un cuestionario al exportador americano y le pide, en la primera ocasión es un cuestionario en inglés, un formato en inglés, donde le dice que acredite que todo su proceso va a tener como consecuencia un bien original. Si el exportador americano contesta, sigue el procedimiento. Si no contesta, hay un segundo requerimiento. El segundo requerimiento ya es en español. No todos los americanos hablan español ni entienden por qué. Claro, no están obligados. Como nosotros tampoco estamos obligados a hablar inglés. Si recibiéramos un citatorio en inglés. Bien. Entonces, vamos a suponer, si el empresario americano resuelve bien el asunto, contesta lo que la autoridad mexicana considera que es suficiente para acreditar el origen de la mercancía, se acabó el problema. Sin embargo, si no es así y la autoridad aduanera considera que esa información no es suficiente, lo que hace es niega el trato arancelario preferencial. Y al negar el trato arancelario preferencial, se retrotraen los efectos. Entonces resulta que lo que se importó hace 2 años, hace 1 año, hace 3, se importó con una tasa de 0, o de 1, de 2, en lugar de 20 o 25. Entonces la empresa mexicana tiene un problema enorme. Sí, claro, es una diferencia
de créditos fiscales Así terrible, ¿no? Contribuciones, quizá, aprovechamientos, multas. sí, probablemente los mismos aprovechamientos que pudieran ser hasta cuota compensatoria. Hasta cuota ¿no? compensatoria, Qué claro, terrible. sí, puede darse el caso de que haya todo. Y en este supuesto, pues ya el particular es cuando tendría que acudir ante la justicia administrativa, propiamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Efectivamente, para ya tratar de defenderse, pero pues las pruebas serían costosas, van a ser costosas. Claro, porque no están, de entrada no están aquí. Sí. De entrada no son de fácil obtención, No. porque únicamente las tiene, o en principio el que las tiene es el productor. Y muchas veces hablamos que son compañías que es la filial. Entonces revisan a la casa matriz. Entonces si hay comunicación bueno, y no pasa nada. Pero hay ocasiones en que algún empresario le compró una comercializadora, esa comercializadora dejó de existir y 3 años después que viene la revisión, pues se queda con un buen problema. Bueno, y ahora me surge la duda, si hay alguna razón porque el primer cuestionario sea en inglés y el segundo en español, esta diferencia de idiomas. Pues la primera... esta no la conocía. Claro, la primera quiero pensar que es por un poco de lógica. Cualquier documento, este certificado de origen, por ejemplo, está publicado en el diario oficial, se publican todos los formatos que utilizan las autoridades. La declaración de impuestos, los pedimientos de impuestos, se publica en el diario oficial en un anexo. En el caso de los certificados de origen, este viene en la versión en español, en inglés y en francés. Las autoridades aduaneras reciben indistintamente documentación en español, en inglés o en francés. Pero quiero pensar que el primer documento se les envía en su idioma nativo, pues por cortesía. ¿Y por qué en el segundo se perderá la cortesía? A lo mejor piensan que como no les contestaron, dicen, si no me tratas bien, no tengo que tratarte bien. Es mera especulación, pero sí, finalmente claro, no hay un manual que lo establezca. Sí, claro. Digo, a mí se me ocurre que nada costaría volver a reenviar el mismo cuestionario, ¿no? Porque básicamente lo que necesita conocer la autoridad es, como bien lo señalaba usted, cuál es el proceso, cuál es el origen de las mercancías que a su vez se emplearon para producir lo que ellos exportan y que el importador mexicano ha introducido a territorio nacional. Además de mercancías propiamente, ¿qué otra cosa se incluyen en el TLCAN? Bueno, se incluyen muchas cosas. Se incluye un capítulo de inversiones muy importante, que con ese capítulo de inversiones, más allá del intercambio comercial, con el capítulo de inversiones llegaron muchísimos flujos comerciales, muchos flujos de inversión. Se crearon muchas empresas en virtud de la firma de este tratado. Se crea una empresa, se crean puestos de trabajo y todas las consecuencias. Aparte de flujos económicos, hay también la autorización para que las personas vayan a trabajar temporalmente. Sí, trabajar temporalmente de manera legal, que luego es un conflicto que tenemos por ese punto. Mire, la parte de las inversiones, yo creo que algo que no podemos perder de vista es que de algún modo pues estamos en un concierto internacional y que los países buscan ser atractivos para hacer, todos los países tratan de tener inversión extranjera, entonces verdaderamente cuando uno puede revisar estos tratados de libre comercio, no solamente en lo particular de TLCAN, sino cualquier otro, pues vemos beneficios para los inversionistas y sobre todo aquellos que son capitales que diríamos pues más volátiles, ¿no? Claro. Por ejemplo, usted recordará cuando en 2013-2014 se graban la enajenación de acciones en bolsa de valores, pues decía uno, bueno, cuando menos ya las van a grabar, pero luego veía uno los tratados y bueno, sí, no se puede. O no los graban, o los graban a la mitad o menos de lo que la ley señala, que ya de por sí es un trato preferencial, ¿no? Sí, y en el caso de las inversiones, vamos, todo se va dando de la mano. Recordará usted, antes del tratado, vivimos desde los 70 con el presidente Echeverría, hasta un poco antes del tratado,
vivimos el tiempo en que mercantilmente cualquier sociedad tenía que contar con una inversión 51% mexicana y 49% extranjera. Sí, sí. Y en muchas ramas prohibida la inversión extranjera, y en las demás, para poder sobrepasar el 49%, había que acudir a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, y era una cuestión muy complicada. Con el tratado se empieza a eliminar todo eso, tanto que ahora pues ya son muy pocas las materias donde queda restringida la inversión extranjera. Sí, y esto realmente le dio un gran impulso al desarrollo del país, desde mi punto de vista. Ahorita que nos recordaba cómo era en aquella época, dije, bueno, creo que hasta las razones sociales y las denominaciones estaban prohibidas en otro idioma, Así ¿no? es, era Por ahí, difícil. o los productos que llegaran con denominación en inglés tenían que darle alguna en español. Y nos refería también la parte de los servicios, estos trabajadores que pues van por temporada básicamente, y con una visa de trabajo para un tiempo determinado. Muchas veces, la más de las veces, si no me equivoco, trabajos agrícolas, ¿no? Trabajos agrícolas en el caso de los mexicanos, lamentablemente, en el caso de los extranjeros, hay puestos más directivos. Pero igual se facilitó mucho el otorgamiento de visas, y visas totalmente condicionadas a una cuestión laboral que estaba creciendo, ¿no? O que ha crecido mucho en virtud del tratado. Claro, y usted refiere lamentablemente porque uno quisiera también el poder exportar de México, que sí lo hay, pero es en grado menor, pues profesionistas preparados, técnicos, científicos. Sin embargo, yo creo que para esas personas que van a desarrollar trabajo agrícola, y lo comento porque un par de veces me ha tocado en algún vuelo de Canadá que viene bastante lleno de ellos, y digo, pues ellos lo ven como una fuente económica muy importante, muy significativa, y el trato que les dan pues es un trato digno como trabajadores. Claro, y la simetría salarial es bárbara, entonces es atractivo. Sí, básicamente se van la temporada y es con lo que viven todo el año, y vienen aquí y desarrollan pues algún otro tipo de trabajo, ya sea agrícola o como trabajadores de la construcción, etcétera, pero ese es como su ingreso, ya lo consideran como un ingreso importante dentro de lo que ellos perciben. ¿Algún otro sector que se nos olvide por ahí? Pues más que sector, un punto que es muy importante y que está teniendo ahora también mucho revuelo es el famoso capítulo 19. ¿Sobre qué versa este capítulo? El capítulo 19 es un mecanismo de solución de controversias sin necesidad de acudir a los órganos tradicionales. Antes de la entrada en vigor de este tratado, pues uno no podía pensar que una disputa de Estados Unidos fuera a solventarse en un lugar diferente que no fuera en sus cortes. Sí. ¿Qué instrumento ha tenido este capítulo 19? Por decir, porque estamos hablando de que estamos en renegociación. Así ¿verdad? es, y de momento no lo han tocado. Sí, está en la mira, pero no lo han tocado. Se forma un panel binacional, un panel con árbitros, y son los que van a resolver la controversia. No se acude, en el caso de México, no se va ante la Secretaría de Economía, que sería la Unidad de Prácticas Desleales de Comercio Internacional. Bueno, antes no mencioné que este capítulo 19 se refiere a solución de controversias, pero en materia de dumping y de subvenciones. Muy bien. Brevemente, sin entrar desde luego tanto al tema, pudiera decirle a nuestra audiencia en qué consisten estas prácticas que, si no mal recuerdo, son llamadas prácticas de comercio desleal, ¿verdad? Exacto, prácticas desleales de comercio internacional. En el caso del dumping es vender un producto en un país a un precio menor al que se comercializa en su país de origen. Si una llanta se comercializa en Estados Unidos, que es el país de origen, en $5, la filial no la puede importar a México y venderla en 4. Si en el país de origen cuesta 5, lo lógico es que mínimo debe de costar 5.01 en el país de destino. Eso es el dumping. En el caso de la subvención, y quien determina el precio, pues es el productor.
El productor dice, sacrifico, no sacrifico, hago algo artificial, él es el que determina. En el caso de la subvención, es una ayuda de los gobiernos para que, en el ejemplo de la llanta, es decir, bueno, para que la llanta de exportación sea más barata, te voy a perdonar la luz, te voy a hacer un descuento en el impuesto a la renta. Entonces se obtiene un beneficio por parte del gobierno y eso impacta en el precio, con lo cual el precio va a ser menor o no va a ser comparable al que hay en el país de destino. Y de ahí viene la práctica desleal. Este tipo de prácticas muy discutidas o muy atribuidas a veces a China y países orientales, ¿verdad? Así es que con la mano, que juegan mucho con la mano de obra y que toda la empresa es gobierno. Sí, y que en realidad, bueno, yo en algún foro de comercio internacional escuchaba decir a representantes del gobierno chino, bueno, es que finalmente, y era su postura, finalmente yo tengo que ver que tantos millones de familias chinas tengan un ingreso y pues ni modo, ¿no? Casi, pues a ver cómo le hacemos, pero no lo ocultaban, por así decirlo. Como en el tema también de propiedad intelectual, ¿no? Como piratería. También, entonces, pues... Entonces, con estos dos elementos de prácticas desleales, es con lo que se va a formar un panel, en lugar de acudir a la Corte de Comercio Americana, a la correlativa canadiense, o bien ante la Unidad de Prácticas Desleales de la Secretaría de Economía, a la UPSI. Se resuelve en un panel y la decisión de ese panel pues es inapelable. Estados Unidos ahora ha cuestionado y ha dicho que de cada 10 pierde 7. Bueno, entonces está molesto y es una de las razones por las cuales quiere modificar ese capítulo 19. Pero, a ver, desde su punto de vista y con la experiencia que tiene, doctor, ¿usted cree que pierde porque la balanza se inclina hacia el lado mexicano? No, porque haya mano negra, no, porque le pasa lo mismo con Canadá. Claro, es un panel, como lo acaba de señalar, binacional, ¿no? Yo creo que es uno de los instrumentos más objetivos, porque la otra vía que es, nos regresamos a la administración de justicia tradicional en cada uno de los países y serán las partes quienes tengan que elegir a qué tribunales se van a someter. Bueno, lo dejamos para el siguiente bloque y estamos con el doctor Carlos Espinosa Berecochea en el programa La renegociación del Telecan.